Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En este video les voy a explicar cómo podemos migrar nuestra base de datos MySQL local a una base de datos MySQL en AWS. Para esto tenemos que tener los siguientes criterios o condiciones. Primero, tener una base de datos MySQL local. Para esto podemos crear una base de datos MySQL, sea con MySQL Workbench. Si de pronto no la tienen, en la parte superior les dejo la recomendación de un video donde expliqué cómo descargar e instalar MySQL Workbench. O también puede ser como SAM. Si de pronto no tienen SAM, en la parte superior también les saldrá la recomendación donde explico cómo descargar e instalar SAM. En este caso, tengo aquí SAM para el tema de la gestión de la base de datos MySQL. También tenemos que tener HeyDSQL. Si de pronto no tienen HeyDSQL, en la parte superior les dejo el link donde explico cómo descargar e instalar HeyDSQL. Y finalmente tenemos que tener una instancia de MySQL en AWS. Si de pronto no tienen todavía su instancia o base de datos MySQL en AWS, en la parte superior también les dejo el link donde explico cómo crear una instancia o base de datos MySQL en AWS. Una vez tenemos esas condiciones, podemos empezar el video o pueden ver el video y luego irse acá al link referente si les falta de pronto algún tema o software. Esté listo. En estos momentos tengo aquí SAM corriendo. Como vemos, tengo aquí PHP Miami donde estoy administrando la base de datos. Vemos que localmente en MySQL tengo una base de datos llamada Harry Mesa. Dentro de esta base de datos tengo aquí una tabla llamada personas. Y aquí en personas vemos que tengo tres registros: Harry, Carlos y Laura. Simple. Hice eso para demostrarles de que no solo migra la base de datos, sino que también las tablas y los datos de las tablas. Entonces aquí tengo una base de datos pequeña con una tabla pequeña con pocos registros. Bien. También tengo aquí mi base de datos en AWS, donde ven que tengo dos instancias. En este momento la instancia 2 vemos que es MySQL y está disponible. Como reitero, tengo SAM con una base de datos ya creada con datos. Tengo mi base de datos MySQL en AWS. Y como les digo, necesitamos también HeyDSQL. ¿Por qué HeyDSQL? HeyDSQL va a ser el intermediario entre las dos bases de datos. Porque HeyDSQL es un gestor de base de datos, de tal manera que me permite conectarme a ambas bases de datos y exportar e importar scripts. Entonces vamos a ello. Lo primero que voy a hacer es, desde HeyDSQL me voy a conectar a mi base de datos local. Para esto doy aquí en nueva. Esto es para crear una nueva conexión. Aquí lo voy a llamar MySQL local. Aquí decimos tipo de conexión de red es MariaDB o MySQL. Bien. Librería está bien así. Nombre del host está bien porque eso es localhost. Ahora me pide usuario y contraseña. En estos momentos mi base de datos MySQL local no tiene contraseña, así que está bien. El puerto es el 3306, que es el estandarizado. También lo dejé así y está bien. Y lo voy a abrir. Si vemos en estos momentos la base de datos que tengo aquí que muestra PHP estas son las mismas que me muestra aquí HeyDSQL. Entonces, como ven, aquí tengo la conexión de MySQL local y vemos que HeyDSQL me muestra las bases de datos y también las tablas. Y en las tablas también me muestra la información de ellas, los registros. Si yo voy aquí a la sección de datos, vemos que tenemos los registros. Lo que estamos viendo aquí en PHP Miami lo estoy viendo en HeyDSQL. Bien. Ahora voy a aquí donde dice administrador de sesiones. Le doy clic ahí y voy a crear una nueva conexión. Esta conexión la voy a llamar MySQL AWS. ¿Por qué? Ahora me voy a conectar a mi base de datos MySQL que tengo en AWS. Aquí le digo que es de tipo MariaDB, está bien, la librería está bien, pero qué pena, ya el host cambia. ¿Por qué? Porque ya me voy a conectar es a la base de datos de MySQL de AWS. Para esto, vengo aquí a AWS, voy a mi instancia,
copio el endpoint que sale acá, lo pego acá. Ahora, el usuario y contraseña es con el que creamos la base de datos. Reitero, en videos anteriores ya he explicado cómo crear una base de datos en AWS. Si aún así no la tienen, en la parte superior les dejo el link nuevamente donde explico cómo crear la base de datos en AWS. De aquí yo lo configuré con el usuario admin y la contraseña Harry Mesa 9524 y lo voy a abrir. Digo que sí. Y ahora tengo mi instancia de la base de datos MySQL de AWS también gestionada por HDSQL. Perfecto. En ese momento ya tengo las dos conexiones. Ahora, ¿qué voy a hacer? Estando aquí en MySQL local, le voy a dar clic derecho, exportar base de datos como SQL. Entonces vemos lo siguiente. Por cada base de datos puedo indicar qué voy a exportar. En este caso le voy a decir, mira, quiero exportar mi tabla personas. Como estoy exportando la tabla personas, también exporta la base de datos. Entonces trae también la base de datos Harry Mesa. Y adicionalmente me permite algo, decirle, quiero que me cree la base de datos, quiero que me cree la tabla, los datos, así que me los inserte, o que si de pronto no trae esas opciones hay que marcarlas. Entonces para que me cree la base de datos, me cree las tablas, los datos, usted le puede decir que venga sin datos o con datos. En este caso decir que me traiga los datos. Salida, quiero que me genere un archivo .sql individual. Y ahora, ¿dónde quieres que deje el archivo? Bueno, quiero que me lo des en descargas y el archivo lo va a llamar, digamos, base de datos Harry Mesa local, guardar, y lo haré exportar. Ahora, si yo me voy a mi carpeta de descargas, vemos que tengo un archivo bd Harry Mesa local.sql. Damos doble clic y vemos que tiene el archivo de creación de la base de datos, también la tabla y la inserción de los registros. Listo. En este punto ya hemos creado el script que exportará la base de datos con las tablas y los registros en la tabla. Ahora, ¿qué sigue? Me conecto a mi base de datos de MySQL AWS y estando en esta conexión, voy aquí a archivo, cargar SQL y selecciono mi SQL. Lo voy a abrir, digo que sí, porque ahí me está preguntando por un tema de codificación, así que sí. Y como ven, carga el archivo que acabamos de crear en el anterior paso. Y ya que queda, solo ejecutarlo. Y para ello, damos clic aquí en el símbolo de run. Dice ejecutar SQL, le damos clic y él empieza a ejecutar el SQL. Le damos a aceptar. ¿Y qué hizo en esos momentos? Hizo la creación de la base de datos en caso de que no existiera, creó la tabla en caso de que no existiera e insertó los registros. Ahora, aquí en esta sección de MySQL AWS, le doy recargar y ahora vemos que ya tengo en mi instancia de MySQL de AWS, tengo la base de datos Harry Mesa y dentro de esa base de datos tengo la tabla personas y dentro de la tabla personas, si me voy a datos, vemos de que tengo los registros. Y así de fácil hemos migrado una base de datos MySQL local a la base de datos de MySQL que tenemos en AWS utilizando HDSQL. A mí me ha parecido que esta es de las maneras más fáciles de migrar una base de datos. De pronto nos toca un poco de importar y exportar, pero vemos que de esa manera es fácil y rápida, ya que HDSQL, al permitirme tener conexiones locales y también remotas y aparte interactuar con ellas de una forma tan ágil, este tipo de migraciones es fácil. En estos momentos no conozco la manera de crear una base de datos MySQL en AWS desde un archivo SQL local. Todavía no lo conozco.
pero el día que lo conozca les crearé el video de cómo podríamos hacer en ese caso. Por en esos momentos hemos hecho una migración con todos los elementos que ya he explicado, donde creamos una base de datos MySQL local. La pueden crear con MySQL Workbench, con SAM, entre otros. Instalamos y descargamos, instalamos HeyDSQL como gestor de base de datos y teníamos creado una instancia de MySQL en AWS, y ya lo que hicimos fue unir todas estas herramientas para hacer esta migración de una forma muy fácil. Y bueno, eso es todo por este video, espero les sirva mucho. Cualquier duda, inquietud la pueden dejar en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, suscribirse, que hasta la próxima.